Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, cualquiera que sea el horario en que nos escuchas. Bienvenidos a su podcast Recerebrados. Un espacio creado para brindarte herramientas que te ayuden a alcanzar tu máximo potencial y sacudir tu mente. Quien les habla, su servidora Marilyn González, y a mi lado, en la otra esquina, más dulce que un caramelo de papelón, más noble que una taza de café con pan, más simpático que un billete de $100 regalado, el señor Jackson Salazar, alias El Negro Salazar. Caramba, qué presentación. Bueno, hola. Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero decirte que este podcast es patrocinado por Para Tus Fiestas. Todo lo que necesitas para esa celebración especial, desde piñatas, selfies, cajas de regalo, chupeteras y otras variedades. Si no tienen quien les tumbe la piñata, también se lo conseguimos. Para más información, comunícate por el 0426-486-4945 o acércate a nuestro perfil de Facebook, Los Elementos para Tus Fiestas. Y si de salud se trata, podemos recomendarte a la doctora Maisbel Salazar, médico general. Puedes ubicarla en el Centro Médico Cenimat en la avenida Tosta García, frente a la Cruz Roja en Charallave. Los días jueves y sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. No solo le des alegría a tu cuerpo, dale también buena atención de salud con la doctora Maisbel Salazar. Ok, cumplidos nuestros compromisos, queremos dar inicio a nuestra primera transmisión de este podcast. Cuéntanos, muñeco, de qué hablaremos hoy. Oye, amor, esa presentación. Bueno, hoy estaremos conversando con respecto a las creencias limitantes. El título del programa específicamente sería Venciendo las creencias limitantes. Venciendo las creencias limitantes, pero primero tendríamos que mencionar una pequeña definición de creencias limitantes, qué son, cómo se clasifican. Instrúyenos. Bueno, fíjate, cuando hablamos de creencias limitantes, sería mucho mejor comenzar por qué son las creencias. Fíjate, las creencias pueden ser comparadas con lo que serían los programas de computadora. Okay. Cuando nosotros hablamos de las computadoras, debemos recordar que ellas fueron creadas basándose en la analogía mente-computador. Es decir, las computadoras son una analogía de lo que es la mente humana. O sea, los programas de computadora son una emulación de la forma como nosotros tenemos configurada nuestra mente. Entonces, fíjate, las creencias vendrían a ser nuestro programa de computadora o vendrían a ser nuestro software. Entonces, todos los pensamientos que tenemos en nuestra mente conformarían nuestras creencias y esas creencias nos configuran. Se puede decir que las creencias que tenemos hacen que nosotros tengamos ciertas emociones y de esas creencias y de esas emociones se generan ciertos patrones conductuales. Ah, caramba. Entonces, fíjate, aún estamos hablando con respecto a lo que serían las creencias. Tenemos creencias también que son potenciadoras, que serían creencias que nos impulsan, nos motivan, nos ayudan a desarrollar nuestro máximo potencial, pero también tendríamos las creencias que son las creencias limitantes, que son el tema de hoy. O sea, que son creencias negativas. Exacto, limitan nuestro potencial. Nos dejan estancados, de repente también impiden que vayamos a la marcha que debemos ir para lograr lo que queremos lograr. Básicamente las creencias limitantes son eso. Pero, ¿cómo se forman? Es decir, tú estás de repente en tu casa mirando televisión y, ya se me formó una creencia limitante. O eso requiere un proceso, sucede algo para que se forme en nuestra mente. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se forma una creencia limitante? ¿Cómo llegamos hasta allí? Bueno, las creencias limitantes, como ya te había comentado, lo que son las creencias, son pensamientos. Entonces, las creencias limitantes se instauran en nuestra mente en un momento en el cual nosotros permitimos que pasen y empiecen a formar parte de los pensamientos que continuamente nosotros nos repetimos. Entonces, fíjate, nosotros podemos adquirir las creencias, sean limitantes o sean potenciadoras, a través de la repetición. Cuando nosotros tenemos una idea o un pensamiento claro y lo repetimos constantemente o nos lo repiten constantemente, también podemos adquirir una creencia cuando de repente vemos un modelo que tiene esa creencia y para nosotros eso es significativo y entonces nosotros asociamos el comportamiento o el resultado de ese modelo con esa creencia y nosotros la asimilamos y la tomamos para nosotros.
Y también podemos adquirir este tipo de creencias, o las creencias, mejor dicho, en general, cuando nosotros tenemos una experiencia que tiene un impacto emocional muy fuerte en nosotros y a ese impacto emocional se asocia un pensamiento. Entonces, ese Wow. pensamiento, como está unido a ese impacto emocional, por lo general pasa a formar parte de lo que serían todas nuestras ideas en cuanto a nuestro cuerpo de creencias. A veces se le dice mapa mental también. Ok. Y bueno, básicamente así se instauran las creencias, sean fortalecedoras o sean limitantes. Siempre se da lo que se le llama asociación. Otras personas también utilizan el término anclaje. Se genera una asociación entre diferentes contextos, diferentes experiencias y una forma de pensar. Eso es así como, por ejemplo, el que una vez es traicionado por un amigo. Ajá. Dice, no tengo más amigos porque los amigos son traicioneros. Y entonces la persona evade cualquier tipo de contacto social sano porque como en un momento fue traicionado por un amigo, cree que cualquiera que ocupe ese lugar puede traicionarlo nuevamente. Sí, tiene que ver con eso. Fíjate que ahí hay una creencia de fondo, que es un pensamiento, que obviamente la persona, si fui traicionado, eso me generó dolor, Ok. incomodidad. Fíjate que se generan un montón de emociones allí, o mejor dicho, se generan emociones negativas. Y esas emociones negativas también van asociadas a lo que sería un patrón de comportamiento. Entonces la persona dice, o mejor dicho, piensa de esa forma, se generan esas emociones y posteriormente se genera un patrón de O conducta. sea que el patrón de conducta que pudiera manifestar esa persona es que evita compartir con otros, comunicarse con otros o... Intimidad, evita crear un vínculo íntimo Ok. o profundo porque tiene miedo de que vuelva otra vez a experimentar la misma situación Ok, que experimentó vaya. previamente. Fíjate que lo fuerte con el tema de las creencias es que llega un momento en el cual las creencias pasan a estar inclusive en el plano inconsciente. Es decir, después que eso se ha repetido muchas veces o si el impacto emocional fue muy fuerte, o el modelado se dio en algún momento que a veces ni siquiera la persona recuerda. Ok. Lo cierto es que cuando eso empieza a formar parte del cuerpo de creencias de la persona, lo que sucede es que se da esa cadena que te acabo de mencionar de pensamiento, emoción y conducta de una forma que es automática. De hecho, se puede hablar que muchas de las creencias, o la gran mayoría de las creencias, están a nivel inconsciente, porque son automatismos. O sea, eso se dispara y gran parte de nosotros no somos conscientes de que ese mecanismo está operando y no nos damos cuenta ni siquiera por qué razón no podemos explotar nuestro máximo potencial, por qué nos estamos saboteando, no nos damos cuenta de eso. Wow, pero eso es bien fuerte. Entonces, eso quiere decir que el 90 al 95% de nuestra conducta está determinada por las creencias limitantes. Bueno, fíjate, ahí vamos a lo que sería un dato curioso. El dato curioso del día de hoy dice lo siguiente. De acuerdo a los estudios realizados en el área de neurociencias, aproximadamente entre un 90 y un 95% de nuestra conducta está determinado por creencias que se encuentran en nuestro inconsciente. Esto quiere decir que gran parte de nuestra toma de decisiones, nosotros entre comillas creemos que son decisiones conscientes que estamos tomando, pero esas decisiones las estamos tomando dependiendo de la programación que nosotros tengamos. Como bien había mencionado hace un rato, esa programación se hace a través de asociaciones, a través de experiencias emocionalmente impactantes, a través del modelado, pero indistintamente cómo se produzca, se repite tanto esa idea, ese Ese pensamiento, ese CD, ese programa, que resulta que la persona empieza a responder de esa forma y ni siquiera sabe por qué razón está respondiendo de esa forma, simplemente responde así porque tiene un hábito creado que bueno. Si en el caso de que sea algo bueno, oye, gracias a Dios que es algo bueno, pero cuando es algo negativo, la persona continuamente se sabotea y no comprende por qué. Oye, qué fuerte. ¿Cuántas veces no nos habemos saboteado nosotros? ¿Y cuántas oportunidades habremos perdido precisamente por esas creencias que están en nuestro inconsciente, que nosotros ni siquiera sabemos que están allí y que menos sabemos que nos están perjudicando? Bueno, fíjate que esas creencias están allí, como tú dices, sí, con eso nos saboteamos, con eso nos causamos Daño, dolor. daño, causamos daño a otras A personas otros, también. claro. Y lo curioso de eso es que, bueno, nosotros continuamente cuando aceptamos ese tipo de pensamientos, ese tipo de creencias y le asimilamos a nuestro patrón, eso va a determinar o va a influir en nuestra vida. Mejor dicho, más que determinar, influir, porque eso es moldeable. Fíjate que hablando del dato curioso del día, es
conocido, no sé si conoces la información con respecto a cómo se instauran esas creencias en nuestra mente en cuanto a nuestra etapa de la vida. Es decir, hay una etapa en la vida en que nosotros somos Sí, más sensibles a adquirir este tipo de creencias. claro. Se dice que de los 0 a los 6 años los niños están más propensos a desarrollar estas creencias y eso está relacionado con que en ese momento ellos reciben toda la información, la reciben sin ningún tipo de juicio crítico, porque en ese momento su capacidad de cuestionamiento está Ajá. casi en nivel cero. Los Ok. niños comienzan a desarrollar un proceso de cuestionamiento de ideas y de pensamientos después de los 6 años. Ok. Por eso es que muchas personas dicen que los niños son como esponjas, porque ellos lo reciben todo. Fíjense, hay un dicho que dice que los locos y los niños dicen la verdad, porque ellos no se cuestionan, ellos dicen las cosas, las reciben y las dicen Ajá. sin filtro. ¿Sabes? Es como si que no tienen un mecanismo defensivo, Exactamente. sino que más bien el mecanismo defensivo quizás sean sus padres, sea su contexto, sus maestros. De allí la importancia de lo que nosotros decimos delante de los niños o lo que le decimos a ellos directamente, Ujú. lo que aprenden en las escuelas, lo que ellos ven en la casa. Es muy importante porque eso realmente va a definir lo que ellos van a hacer posteriormente. Y además de los niños, también los adolescentes se encuentran en una etapa de vulnerabilidad con respecto a esta cuestión de las creencias limitantes. Y yo tengo una anécdota, yo cuando estudiaba en el liceo, Ajá. hace mucho tiempo atrás, yo tenía un profesor de educación física y él nos decía a todos bate quebrado. Corre, bate quebrado, muévete, bate quebrado. Y yo decía, Dios mío, pero este hombre nos dice bate quebrado. Con el pasar de los años, yo empecé a desarrollar una dificultad para realizar trabajos de educación física y veía que me costaba mucho. Con el pasar del tiempo, me encontré con que yo había creído eso que él me decía. Yo Ajá. decía, ¿qué es un bate quebrado? Un bate que no sirve. O sea, ¿quién puede batear una línea con un bate quebrado? Ujú. Entonces, tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos. Bueno, fíjate que ese dato curioso que estábamos comentando, si bien es cierto que los niños, mientras más pequeños están durante la adolescencia, quizás son un poco más moldeables o de alguna Vulnerables. forma son más vulnerables a lo que son las creencias. Igualmente los adultos también tenemos, por decirlo de alguna forma, la capacidad de adquirir nuevos pensamientos para reconfigurar nuestra mente, ya sea que esos pensamientos sean buenos o sean malos. Claro. ¿Por qué digo eso? Digo eso porque uno puede pensar, bueno, pero si es así, bueno, un niño que fue mal configurado, Exacto. que recibió una mala formación en cuanto a eso que tú llamas semillas, pues las semillas que Sí. uno siembra, porque las palabras son como semillas, que ese niño no puede de repente encaminarse nuevamente o No, tener no necesariamente. un estilo de vida saludable. La respuesta es que sí puede hacerlo. Claro. Y también a la inversa, si nosotros como adultos nos estamos constantemente expuestos a creencias que de repente son negativas Ujú. y nosotros lo permitimos, eso va a causar en efecto en nuestro sistema psíquico y también en la forma como nosotros nos comportamos. Claro, es que precisamente por eso es que nacen este tipo de espacios, porque sabemos que allá afuera existen muchas personas que no han desarrollado al máximo su potencial porque tienen en su mente el programa menos adecuado para ellos poder continuar. Ese es el objetivo de este podcast, de este espacio, que la gente identifique qué es eso que le está impidiendo a cada uno encontrar su modelo ideal, perseguirlo y conseguirlo. Es más fácil de lo que nosotros pensamos. Solamente debemos darnos cuenta que la estrategia que se está usando no es la correcta, reconfigurar y aplicar. Bueno, fíjate, ese punto lo vamos a Exacto. explicar un poquito más adelante, pero también es importante, acabo de recordar ahorita, una frase, no sé si es de Lutero, no recuerdo quién la dijo, que decía, yo no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido en ella. No sé si es de Lutero, pero No sí lo he sé si es de escuchado. Lutero, pero lo he escuchado. Entonces, es como eso. En el contexto, o mejor dicho, en los ambientes donde nosotros nos desenvolvemos, que son nuestra casa, los vecinos, el liceo,
los programas de televisión que vemos, la música que escuchamos, La misma sociedad. La sociedad, todo eso está lleno de mensajes. O sea, todos esos contextos están llenos de mensajes. Esos mensajes, si nosotros los permitimos y nos exponemos continuamente a ellos, pueden ocasionar que nuestro sistema de creencias se vea configurado por esas ideas que están allí. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene que ser también vigilante, consciente de que el contexto, las personas a las que uno se expone y lo que uno permite que entre en la mente de uno va a influir en la forma como nosotros nos comportamos y los resultados que obtenemos en la vida. Es como eso. Quizá tú puedas estar expuesto a un contexto muy positivo, pero si tú no permites que estas ideas hagan nido en tu cabeza, eso no va a dar resultados. No va a dar frutos. Y viceversa, si tú estás en un contexto que de repente es negativo y tú no permites que esas ideas pasen a tu mente porque eres consciente de esta información que estamos conversando en este momento, igualmente tú vas a estar resguardado porque recordemos que las creencias tienen que ver con un autodiálogo que uno continuamente está emitiendo con respecto, o valga la redundancia, a uno mismo. Entonces uno tiene que ser consciente de qué es lo que se está diciendo uno y tiene que ser consciente de si eso beneficia o perjudica. Por ejemplo, podemos dar ejemplos para que las personas sepan cuáles son esas creencias limitantes. Por decirte algo, cuando tú revisas los enunciados o los pensamientos, que por lo general son como oraciones bien sencillas, bien puntuales. Hasta inofensivas, pareciera. Entre comillas, de lo que serían las creencias limitantes, siempre tienen palabras como no, todos, siempre, nunca, nadie, es muy difícil, es imposible. Y bueno, yo creo que por ahí tú tienes una lista para especificar un poco más eso. Aquí tengo algunas cosas como no valgo para, es imposible conseguir, no puedo, no merezco, no tengo derecho, no puedo expresar lo que siento, no puedo resolver esta situación, es difícil hacer, no es correcto, no puedo trabajar de lo que me gusta, esto es clave, es imposible conseguir trabajo digno ahora, es imposible encontrar pareja fiel en estos días. Mire, usted no sabe cuántas veces he escuchado ese argumento. Es imposible ganar dinero y ser espiritual. Esta es la más loca de todas. Es imposible que me lleve bien con tal y cual persona. Esto es muy común cuando usted se consigue con alguien que le cae mal y usted se cierra desde esa. Algunas veces es amor a primera vista, esto es odio a primera vista. Es que esa gente me cae mal. Imposible que yo pueda cruzar dos palabras porque me irrita. Ese es este pensamiento limitante. Mire, aquí hay uno que está como colorado. Dice, disfrutar del sexo con mi esposo no se siente bien. Ustedes no saben cuántas veces se ha dicho esto y cuántos matrimonios se han roto por este tipo de aseveraciones. Solamente por ser ligero con esto. Es muy difícil dejar de decir palabrotas. Y como esas, muchísimas. Bueno, ahí tienes otros como por ejemplo soy un idiota. O sea, la gente quizá aquí en nuestro contexto no dice eso, sino que lo que dice yo soy gafo. ¿Qué gafo soy? Sí, cada vez que intento hacer tal cosa siempre me sale mal. Bueno, y también hay dichos populares, el loro viejo no aprende a hablar. Sí. ¿Qué otra cosa más? Gallina vieja de buen caldo. No, mentira. No, eso ya otra cosa. Ya nos fuimos. Estamos aquí grabando y todo esto es orgánico, señor. Mentira. Bueno, pero fíjense que tenemos entonces todas las creencias limitantes son todas aquellas creencias que impiden que nuestro potencial pueda explotarse. Y bueno, tenemos casos de personas que de alguna forma han roto la barrera de lo que son las creencias limitantes y que son ejemplos para nosotros. Claro que sí. A esta sección le hemos llamado Reservados VIP. Un espacio. No, pero ya va. ¿Reservados o recerebrados? No, perdón. Recerebrado. Lo que pasa es que aquí mi teleprompter está mal escrito. Qué mal inglés, o sea, ¿qué pasa con esta gente, vale? Recerebrados VIP, un espacio creado para resaltar el trabajo de aquellos que han marcado la pauta en la historia por desarrollar su máximo potencial a pesar de las circunstancias. Esta gente son unos guerreros blindados cubiertos de chocolate super saiyajin. Bueno, ¿qué más? Ahora, esa descripción. La cosa con esas descripciones
súper creativa. Sí, ¿verdad? Bueno, fíjense, un caso, por ejemplo, que podríamos mencionar, Dwayne Johnson, La Roca, La Roca. es muy conocido. Ujú. Ustedes lo conocerán actualmente como un personaje, o mejor dicho, una personalidad Ujú. bien popular, un influencer bien conocido, Algunas actor, películas. uno de los actores más pagados en Hollywood. No sé si ahorita es el que está más Uno de pagado. los que están mejor pagados en Hollywood ahorita. Sí, sí, bueno, yo les invito a que revisen la biografía de Dwayne porque es inspirador ver cómo una persona se ha levantado de situaciones fuertes que ha vivido. Sí. En el caso de él, vean la historia de su padre con su madre, cómo... Cómo él llega al mundo del entretenimiento después de un fracaso, después de cómo- haber sido futbolista. cómo estar en la quiebra y Wow, de la quiebra sí. pasar a ser una persona ahorita acaudalada a raíz de dejar a un lado las creencias limitantes y centrarse en las creencias potenciadoras, creencias que impulsaron que Sí, él señor. pudiera llegar hasta donde está hoy en día. Otro ejemplo que podríamos citar aparece en la Biblia, es la historia de Gedeón, uno de los sí. jueces que aparece en el libro de jueces en la Biblia. Es importante resaltar que Gedeón estaba en un contexto histórico en el cual cada quien hacía lo que bien le parecía Sí. y sí, nadie creía que defender los ideales de justicia, de verdad, que Dios había establecido. O sea, nadie estaba dispuesto a luchar por eso. Él recibió un Era un llamamiento. estado de anarquía total. Ahí la gente hacía lo que le daba la gana, no respetaban a Dios, la gente vivía como quería. Bueno, si leen la Biblia, literalmente dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y bueno, Gedeón es llamado por Dios en un momento a ser el que marcara la pauta. Y Dios le dijo que iba a estar con él, yo voy a estar contigo. Y entonces Gedeón le decía, sí, señor, siempre le ponía como excusas, pero yo no creo que pueda, yo vengo... Yo soy un jornalero. Sí, yo vengo de una casa pequeña, o sea, de una familia pequeña. Y resulta que Gedeón decidió creerle a Dios y decidió creer que si Dios estaba con él, él iba a poder hacer frente a la crítica de otras personas, iba a poder hacer frente A los enemigos. a los enemigos. Y fíjate, él se enfrentó contra la gente que estaba a su alrededor, se enfrentó contra los enemigos, se apropió de una creencia potenciadora y Gedeón al final venció. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que queremos enseñarles, que es importante que deseches las creencias limitantes y que te apropies de creencias que sean potenciadoras. O sea, bueno, ya que sabemos qué son las creencias limitantes y cómo se forman, sería interesante saber cómo rompemos o vencemos las creencias limitantes. Esta es la parte más sabrosa del podcast. Vamos ahora a la parte de aplicación. ¿Cómo rompemos esas creencias? ¿Cómo le ponemos un hasta aquí? Un no te pases de la raya, güey. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Hasta Ya aquí. no me friega más Fuera la de vida. mi vida, como dice la canción, fuera de mi vida. Sí. Bueno, fíjense, algo muy importante es que debemos detectar cuáles son las creencias limitantes que tenemos. ¿Cuáles son esas creencias? ¿En qué momento aparecen? Wow. ¿En qué momento aparecen esas ¿Dónde creencias? se te cayeron esos reales? Sí, ¿dónde se cayó el hacha? ¿Dónde Sí, se perdió eso? loco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú identificas cuáles son esas creencias que impiden que tú te desarrolles, que avances, te vas a dar cuenta que ese tipo de creencias produce un tipo de resultado. Te llevan a ti a sentirte de una forma en particular, te llevan a ti a de repente dejar de hacer algo que debes hacer. Te mantienen estancado por años. Te mantienen estancado o también puede ser que te lleven a conductas que sean autodestructivas, porque por ejemplo, una creencia limitante puede ser, no, yo soy un gafo y los gafos hacen tal cosa, entonces tú te vas a hacer algo que te hace daño porque tú crees que tú eres gafo y como tú eres gafo tú haces eso. O como la gente cree que yo soy gafo, yo voy a hacer algo para que esa gente me respete y de repente va y mata a una gente loca ahí. Bueno, Hay gente que le ha sucedido eso. Hay sus ejemplos. Lo cierto es que siempre la creencia limitante, obviamente, te va a producir resultados que son dañinos. Entonces, cuando tú quieres romper con una creencia limitante, lo primero que tienes que hacer es identificar los resultados negativos que te produce esa creencia. Y también sería muy, muy útil que tú te hagas un autoanálisis. O sea, que tú investigues y te preguntes por qué razón, si esa creencia te hace daño, ¿por qué tú la mantienes? Porque, por ejemplo, una persona que... Te puedo poner un ejemplo rápido. Una persona que está mendigando para poder tener algo que comer. Sabemos que el trabajo te permitiría a ti, dignifica al ser humano y te permite a ti tener una ganancia. Debemos, o sea, el obrero es digno de su salario. Es bueno ser trabajador. Pero de repente la persona dice, no, pero es que yo soy un bueno para nada. Esa es una creencia limitante, porque para algo tiene que ser bueno una persona, algo
y por algo podría obtener sustento. Hay un montón de opciones, pero supongamos que la creencia limitante de una persona en particular es, no, yo soy un bueno para nada y por eso es que como yo no sirvo para nada, yo pido limosna porque prefiero hacerlo así porque no encuentro ninguna actividad en la que yo me pueda desenvolver. Bueno, como lo que decíamos aquí, no encuentro Ajá. trabajo digno en estos días. Bueno, por ejemplo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Si eso es así, entonces la persona se mantiene siempre mendigando. Pero cuando le preguntamos, ¿pero por qué tú te mantienes en ese estado a pesar de que a tu alrededor hay gente que tiene otras condiciones que quizás son más adversas que las tuyas y ellos tienen trabajo? A veces, O sea, ¿por qué? a veces es por comodidad. Fíjate Ajá. que hay personas que pasan muchos años teniendo su creencia limitante y le pican torta, le celebran el cumpleaños, los 15 años, de repente casan a la creencia limitante con otra creencia limitante. La tratan con hijos. cariño, con amor, hacen una familia de creencias limitantes. Exacto, Ajá. entonces la persona siente ya comodidad, como ha sobrevivido tanto tiempo con eso allí, por temor muchas veces a los cambios que se tienen que producir para dejar esas creencias limitantes. Entonces la gente dice, no, es que si yo intento, aunque sea pensar en dejar esto, me va a doler. Este proceso que tú estás describiendo Ajá. genera incomodidad. O sea, Claro. profundizar en qué fue lo que pasó, cuándo se originó, eso genera dolor. Y entonces la persona prefiere quedarse con su muerto ahí en el hombro que enfrentarse. Fíjate que esa es una de las razones. Una de las razones tiene que ver con la comodidad. Cada vez que nosotros emprendemos algo, tenemos que hacer un esfuerzo. Ujú. Y cuando nosotros hemos pensado de determinada forma y esa forma nos ha traído ciertos beneficios, nuestra mente es como perezosa muchas veces. Cómoda. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa comodidad preferimos quedarnos allí y no ir a dar el paso que nos corresponde dar para alcanzar más allá y alcanzar nuestro máximo potencial. Mira, ahorita que se me está ocurriendo otra cosa. Ajá. A veces también es por temor a lo que digan las personas. Ok. Porque fíjate, a veces sucede que las personas tienen tanto tiempo con una creencia limitante que saben que eso les hace daño y como se acostumbraron, su contexto se acostumbró viendo que esa persona se comportara de esa forma y ellos saben que el cambiar va a generar en los otros una señalización, o sea, epa, pero tú no eres así, Ujú. epa, pero ¿qué te está pasando? Mira, pero, hey, pero ¿qué pasa aquí? Entonces muchas personas tienen miedo a que otros los juzguen por cambiar esa creencia. Ok, entonces fíjense, vamos a recapitular. Tenemos que si nosotros queremos romper o vencer las creencias limitantes, tenemos que detectar las creencias limitantes, tenemos que analizar qué resultados tienen esas creencias limitantes en nuestra vida. También debemos ver qué hace que esas creencias limitantes se mantengan. Sería bueno también ver qué es lo que nos impide realizar ese tipo de creencias. Ujú. Y algo que es muy importante es que si tú identificas la creencia limitante, también debes identificar la creencia potenciadora que la contrarresta. Ok. Es decir, si yo pienso, por ejemplo, yo no voy a salir a buscar trabajo porque está demasiado difícil conseguir trabajo hoy en día. Pero sabemos que, bueno, el que busca encuentra. Afuera puede haber un montón de posibilidades. Una creencia que la puede contrarrestar puede ser, bueno, precisamente esa. Bueno, el que busca encuentra. Por lo tanto, yo voy a salir a buscar un trabajo porque creo que hay posibilidad de conseguirlo. Claro. Entonces es muy importante que después que se haya identificado la creencia limitante, uno elija una creencia que la contrarreste y que sustituya esa vieja forma de pensar por una nueva que sería más adaptativa y más potenciadora. Es importante mencionar que este es un trabajo que se tiene que hacer continuamente. Eso no es algo que pasa de la noche a la mañana. Eso requiere que usted se lo repita, que usted se lo crea y que usted constantemente, así como sucedió cuando usted adquirió creencias limitantes, de esa misma forma usted tiene que trabajar para adquirir esas creencias potenciadoras. Es decir, es un día a la vez, señores, un día a la vez. Entonces, la clave para poder aplicar todas estas herramientas es que usted sea constante. Que usted sea constante y que cada día usted pueda ver que está más cerca de conseguir lo que usted anhela. Claro, si es que usted anhela alguna cosa, porque también hay gente que vive la vida sin metas, pero eso forma parte de otro programa. Sí, bueno, sería otro programa.
Sabes que uno de los ejercicios que uno puede considerar para este trabajo de la identificación de las creencias limitantes es, bueno, estar en un lugar tranquilo, uno se aparta, bueno, Dios mío, ayúdame a identificar qué cosas están impidiendo que yo me desarrolle, que yo sea más productivo, que sea más efectivo, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor trabajador, un mejor empresario, empleado. Y bueno, cuando yo identifico esas creencias, sería bueno anotar en una hojita esas creencias y en una hoja al lado colocar cuáles son las creencias que pueden ayudarme a potenciar todo lo que yo hago. El sustituto. Exacto, mejorar. Algunas veces en algunas escuelas de pensamiento terapéutico lo que se hace es que se toma esa hoja de creencias limitantes y se arruga o se rompe, se bota. Y la otra hoja nueva se coloca en un lugar donde tú puedas verla con frecuencia y que continuamente tú estés expuesto a esa información. Porque bueno, recordemos que una de las formas en que se elaboran las creencias es a través de la repetición. Ahora, obviamente, eso debe producir un resultado. No es simplemente escribir en un papel y creer que las cosas cambian en tu mente porque las colocaste en un papel. Pero el ejercicio es importante porque ahí tú entras en un paso de ser consciente de... No, y que también es importante lo que tú dices, porque eso no va a suceder porque es místico. El hecho de que usted coloque en un papel sus creencias potenciadoras no quiere decir que eso ya está hecho. Eso requiere un segundo paso, una aplicación, un conjunto de estrategias que usted tiene que poner en práctica para que eso suceda. Porque tampoco, así la vida sería un jamón, así yo sería millonaria, pero se trata que usted se focalice. Este es mi fin, este conjunto de creencias potenciadoras son mi fin. Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar a esa? ¿Cuál es el segundo plan? ¿Qué es lo siguiente? Bueno, aprovecho la oportunidad para informarles, notificarles, o más bien para ponernos a la orden. Cualquier cosa, usted necesita algún tipo de asesoría, algún tipo de ayuda, puede comunicarse con nosotros a través del inbox, a través de nuestro Facebook. Sí, estamos en YouTube. De Jackie Mary Producciones. Sí, señor. Nosotros estamos allí a la orden para darle cualquier tipo de asesoría con respecto a los temas que estamos tocando en el podcast. Otra cosa que también quería mencionarles es que si usted tiene de repente, si está haciendo alguno de los ejercicios que le estamos comentando acá o tiene alguna duda, puede colocarlo aquí abajo en los comentarios. Exacto. Nosotros revisaríamos esa información y le estaríamos respondiendo a la brevedad posible. O si tienen alguna sugerencia o quieren sugerir algún tema o si nos quieren invitar un día a su casa a almorzar, nosotros estamos a la orden. Sobre todo yo. Entonces, bueno, fíjense. Continuamos entonces con el programa. Sí, qué fino que ya vimos cómo se forman las creencias limitantes, pero eso queda allí. ¿Será que una vez que nosotros aprendamos a romper con ellas, también podemos ayudar a otros a romper con sus creencias limitantes? ¿Cómo pudiéramos hacer? Bueno, fíjate que ese es un gran secreto que se aplica para aprender cualquier cosa, es que después que tú manejes los primeros principios de eso que estás aprendiendo, que lo segundo que deberías hacer para aprender más acerca de eso y fijarlo es enseñarle eso que aprendiste a otras personas. ¡Wow! Entonces, si tú has identificado creencias limitantes, después de identificarlas, tú te has puesto a reflexionar por qué esas creencias qué mantiene esas creencias en tu vida, y después de eso tú conseguiste las creencias que la contrarrestan, empezaste a hacer tu aplicación y empezaste a ver los resultados. Algo con lo que tú te puedes ayudar muchísimo es ayudando a otras personas a que lo hagan. Así contribuirías no solamente a tu aprendizaje, sino que también tú le estarías dando herramientas a otra persona para que pueda crecer, pueda avanzar, pueda surgir en su vida. Claro, y eso así, también es agradable. Y así no habría tanta gente loca en la calle, tanta gente triste, o por lo menos habría menos. Pero exacto, fíjate que con respecto a eso también hay que ser muy prudentes. Ajá. Porque el hecho de que manejemos una información, debemos, valga la redundancia, manejarla con mucha prudencia y no ser invasivos. Porque ciertamente nos vamos a encontrar personas que están abiertas a que les enseñemos, les ayudemos, pero hay personas que no. Hay personas que consideran que ellos son perfectos, que consideran que ellos no tienen problemas en la vida, que no necesitan ayuda y todo el cuento y la cosa que sabemos que es mentira.
Y esas personas pueden sentirse invadidas si nosotros vamos, mira, sabes que yo creo que tú tienes una creencia limitante, resuelve tu problema, te puedo ayudar. No es Claro. esa la manera. Bueno, de hecho hay una gran verdad. La gran verdad es que todos nosotros tenemos puntos en nuestra vida en los Débiles. cuales tenemos que hacer ajustes porque somos débiles. Claro. Y eso es cualquier persona. Ahora, también hay otra gran verdad. No todo el mundo está dispuesto a asumir eso. O no todo el mundo está dispuesto a asumirlo realmente. ¿A qué me refiero cuando digo realmente? Que muchas personas de repente te dicen, no, bueno, yo soy humilde y a mí yo sí cometo mis errores y yo si tengo a alguien enfrente que de alguna forma me hace ver eso, yo estoy dispuesto a asumir todo el proceso de cambio para hacerlo, pero viendo la verdad al día a día no es así. Mayormente nosotros tenemos nuestras corazas y no nos agrada que nos digan cuando nos equivocamos o de repente, así sea con la mejor intención y con el Sí. mayor tacto. O sea, por eso uno tiene que ser bien prudente, pero lo cierto es que si tú aplicas estos principios a tu vida y ves los resultados y tienes a tu alrededor a personas que tienen el mismo deseo de crecer y de avanzar y tú puedes brindarles esas herramientas, bueno, sencillamente, como hemos comentado, podrías hacerlo. Básicamente tiene que ver con que cambies tu forma de pensar Para que cambies tu forma para de que vivir. cambies tu forma de vivir. Clarito. Bueno, pero llegando a este punto, queríamos hablar con respecto a un punto muy especial que queremos dar de regalo. Y esto lo haremos en esta sección que viene a continuación. El pensamiento del día es: cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Esto aparece en Romanos 12:2 en la Santa Biblia. Para experimentar la vida a plenitud, es necesario que tengamos pensamientos saludables que nos permitan vivir de la mejor manera posible. Los pensamientos correctos nos ayudan a ejecutar la conducta más adecuada en cada situación. La Biblia nos enseña que Jesús vino a este mundo a hacernos bien. Murió en la cruz, resucitó para pagar el precio de nuestros pecados, hacernos libres de la muerte y de los pensamientos que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial en esta tierra. Si deseas tener una existencia plena, invita a Jesús a tu corazón. Reconoce que necesitas cambiar tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir y permite que Él gobierne y dirija tu andar. Recuerda que una de las mayores creencias limitantes, si no la mayor, es creer que puedes vivir bien sin Dios en tu vida. Y bueno, ya hemos llegado al final de este programa. Bueno, todo tiene su final, como dice la canción por allí. Tiene su Sí. final. So, bueno, ya sabes, si este podcast te sirvió, dale like, compártelo y conviértete en un recerebrado de lujo. Nos veríamos la semana que viene. Y por último, queremos decirte que el cerebro es para usarlo, no es un adorno. Úsalo, por favor. Usa tu cerebro, por favor. So, bueno, aquí Marilyn y Jackson, nos despedimos, nos vemos la próxima y que Dios los bendiga. Hasta luego.